Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, oh, mi Dios es alegre, oh. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta el Lord del pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, oh, mi Dios es alegre, oh. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta el Lord del pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, oh, mi Dios es alegre, oh. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, oh, mi Dios es alegre, oh. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Dios es alegre, cantemos con gozo. Dios es alegre, un grito de júbilo. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, oh, mi Dios es alegre, oh. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis amados hermanos, pastores, amigos y todos los simpatizantes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que en esta hora de la noche siguen conectados con la señal del ministerio de la reconciliación. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de alabanza y de predicación, a este tiempo donde ya le hemos cantado a nuestro Señor, donde ya le hemos alabado en espíritu y en verdad, donde ya le hemos reconocido tal y como Él es. Bendito sea el nombre de nuestro Dios que está aquí en medio nuestro. Yo lo creo, mi hermano, y yo espero que tú también tengas esa conciencia y esa fe que el Señor está en medio nuestro, en medio de esta reunión. Amén. Quiero extender mi gratitud a ustedes, mis amados pastores, por concederme el privilegio y la oportunidad de poder dirigirme a la amada del Señor con este mensaje que Él ha puesto en mi corazón para edificación de toda la iglesia, no solamente del Ministerio de la Reconciliación, sino para todos los hermanos de diversas congregaciones alrededor del mundo que se conecten a esta señal y todos los amigos y simpatizantes del Evangelio que hoy se están conectando con nosotros por primera, segunda, tercera vez. Bienvenidos a todos ustedes. Acompáñenme en una oración. Vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Hemos aprendido a no confiar en nuestras fuerzas, sino a colocar todo en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, tu iglesia en esta hora se presenta delante de ti en oración en el nombre de Jesús, con la confianza que tenemos de poder entrar al trono de tu gracia, donde podemos hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Padre, perdona todo pecado que hayamos podido cometer, perdona toda falta en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, yo quiero estar completamente apto para predicar tu evangelio, esta palabra que tú has puesto en mi corazón, que sé que es para edificación de la iglesia. Primeramente, para mi edificación y para mi bien, y posteriormente poder transmitirle lo que he recibido de ti a mis amados hermanos y a todo aquel que esté conectado con nosotros en esta hora de la noche. Oh Padre, complácete en glorificar tu nombre, complácete en darle crecimiento a esta palabra. Ayúdame a poder transmitir lo que en el secreto he recibido y que todos los que están conectados en esta hora puedan tener pleno entendimiento, sus corazones abiertos para poder recibir el consejo que viene de lo alto. Padre, toma el control en los hogares, en todos los sitios donde esta palabra está siendo transmitida en esta hora. Padre, para que haya orden, haya ambiente de iglesia y estemos en reverencia, completamente en reverencia, dispuestos a escuchar tu voz. Padre, te bendecimos y te adoramos porque tú estás aquí en medio nuestro y sabemos que tu nombre ha de ser glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a nuestra primera lectura de la palabra. Vamos a estar leyendo en Santiago capítulo 4, versículo 4 al 7. Y dice la palabra en el nombre de Jesús.
Santiago capítulo 4, versículo 4 al 7. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. De este versículo 7 he tomado el título para este mensaje. Someteos a Dios y resistid al diablo. Repito, para todos los que están tomando nota, que debiéramos ser todos, someteos a Dios y resistid al diablo. El Señor en nuestro ministerio, a través de su glorioso evangelio de la gracia, Él está renovando nuestro entendimiento para comprender de mejor manera lo que es la guerra espiritual. Él ha hecho un marcado énfasis en este último tiempo, qué sé yo, último mes aproximadamente, mes y medio, donde Él nos está recordando puntualmente y nos está profundizando más lo que es la guerra espiritual. Él quiere que nosotros tengamos claro qué es. El Señor nos está enseñando que la guerra espiritual no se limita solamente a la liberación de cautivos por las obras del diablo. Algo que es muy importante en la iglesia. Esto es importante y lo tenemos que hacer. Libertar a los cautivos cuando sea la ocasión. Pero es que también el Señor nos está enseñando que la guerra espiritual que tiene Satanás contra la iglesia es una guerra donde el objetivo militar es nuestra mente, hacernos pecar posteriormente y así desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Además de esto, el Señor también nos está enseñando que el poder y la autoridad que nosotros necesitamos para poder vencer eficazmente en la guerra espiritual que nosotros como creyentes tenemos contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad, tiene, óigame bien, tiene su fundamento en nuestro sometimiento a Dios en Cristo Jesús. Sometimiento a Dios en Cristo Jesús. Es decir, que para poder usar bien cada parte de la armadura de Dios, tenemos que partir de un sometimiento genuino y verdadero al Señor. Por tanto, este mensaje estará centrado en nuestro llamado a someternos a Dios y en el llamado que tenemos a resistir al diablo firmes, no de cualquier manera, sino en la fe. Porque es que nosotros como creyentes alegremente podríamos leer Santiago 4:7 y nos vamos solamente hasta la última parte cuando dice y huirá de vosotros y pensar que Satanás huirá de nosotros porque él tiene que huir de nosotros de cualquier manera. No, mi querido hermano, esto no puede ser de cualquier manera. Esto tiene su proceso, esto tiene un paso a paso, por decirlo así. Hay dos requisitos que hay que cumplir para que la tercera parte de este versículo se cumpla en nuestras vidas como creyentes. Primero, someternos a Dios. Segundo, resistir a Satanás. Entonces, si pasan esas dos cosas, que la segunda tiene su fundamento en la primera, entonces va a ocurrir lo tercero, que es que Satanás él no se puede resistir o huir, él tiene, porque así lo dice la palabra, huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces en este mensaje vamos a estar tocando 3 puntos, donde el primero es nuestro sometimiento a Dios, el segundo es nuestra resistencia al diablo y el tercero es que Satanás huye de nosotros cuando ocurren las dos primeras cosas que hemos de mencionar en este mensaje. Entonces, entrando en materia, vamos a definir puntualmente qué es someternos a Dios.
Esta palabra de someternos a Dios tiene su raíz en someter, o sea, el verbo someter. Y este verbo viene de una palabra griega que es hipotazo. Y esta palabra se divide en dos partes, hipo y tazo. Hipo significa bajo y es una palabra que se utiliza en algunas palabras de nuestro lenguaje, por ejemplo, como hipotensión, cuando alguien tiende a tener la tensión baja. Entonces, hipo es lo contrario a hiper, que es alto. Y tazo significa ordenar o establecer. Entonces, hipo significa bajo y tazo significa ordenar o establecer. Por tanto, esta palabra significa colocarse bajo el orden de alguien, o sea, estar debajo en la jerarquía de alguien. Este término se utiliza mucho en el ámbito militar. Y en el ámbito militar yo encontré algo que dice, significa colocarse bajo la orden de un líder. Teniendo en cuenta este significado, someternos a Dios es colocar nuestra vida bajo el orden de Dios. Es establecer nuestra vida bajo la autoridad de nuestro buen Dios. Así que una vida sometida a Dios es una vida que sigue la voluntad de Dios. O sea que Dios es el máximo jerarca, Dios es el supremo, Él está por encima de todas las cosas y nosotros estamos bajo Él. Ahora, y esa autoridad es la mejor autoridad que tú puedes tener sobre la faz de la tierra, porque esa es una autoridad que es para tu edificación, es una autoridad que es para tu bien. A ti te conviene estar sometido bajo la autoridad del Señor. Yo también encontré qué significa la palabra sometido. Sometido es dicho de una persona que no puede tomar decisiones libremente y debe subordinarse a otra persona generalmente de mayor jerarquía. Y que desde luego una persona sometida no puede tomar decisiones libremente. ¿Por qué? Porque como tiene una jerarquía, hay alguien de mayores jerarquías sobre él, para él poder tomar una decisión, debería hacerlo en concordancia con lo que dice su supremo o el que está encima, su superior. Entonces, cuando una persona se somete a Dios, es cuando una persona toma una decisión considerando la jerarquía. ¿Quién es Dios? El que está por encima, el que tiene la jerarquía máxima. Y yo estoy bajo su autoridad. Así que un creyente sometido es el que no hace nada libremente de su cuenta, sino que todo lo que hace lo hace en dependencia de lo que Dios dice en su palabra. Es una persona que no anda de cualquier manera, sino que anda como dice la palabra. Es una persona que en su andar diario, cuando tiene que tomar decisiones, ejemplifica el escrito está. O sea, es un testimonio vivo, andante de lo que dice la palabra de Dios. Prácticamente las personas, en un caso hipotético, pudiesen leer la Biblia viéndolo a él. Entonces, cuando una persona está sometida a Dios, alguien puede decir, esa persona está ejemplificando lo que dice la palabra de Dios. Es decir, una persona que no contradice la voluntad de Dios. Por eso, el principal ejemplo de sometimiento al Padre, que en la Biblia hay muchos ejemplos buenos de sometimiento, pero ninguno como el de Jesús. Perfecto en obediencia. Dios manifestado en carne, la manifestación de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Él es el máximo ejemplo para nosotros de sometimiento. Porque es que todo lo que hacía Él y todo lo que decía era lo que veía y escuchaba de su Padre eterno. Por ejemplo, hay una palabra en Juan 5:19 que verifica o que certifica esto que estoy diciendo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y en Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ese es uno de los versículos de la palabra que más me agradan leer y me gusta leerlo con énfasis. Porque el que me envió conmigo está.
No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús es el máximo ejemplo de sometimiento al Padre. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que siempre se humilló a la voluntad de nuestro Padre eterno. Los creyentes felizmente pueden citar el Salmo 91:1 y decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente, y se apropian de esta promesa de cualquier manera. Pero la pregunta es, ¿tú verdaderamente estás habitando bajo el abrigo del Altísimo? ¿Tú estás habitando bajo el abrigo del Altísimo? Habitar bajo el abrigo del Altísimo es colocarte en orden de jerarquía debajo de Él. Él es quien tiene la última palabra en nuestras decisiones, en nuestra vida. Así que si Él no es el que tiene la última palabra, si no es, Él no es el que dice lo que nosotros tenemos que hacer, entonces ¿cómo tú vas a decir que estás habitando bajo el abrigo del Altísimo? De ninguna manera. Esto cumple, esa promesa que está en el Salmo 91:1, cumple para la iglesia cuando verdaderamente estamos sometidos a Dios en Cristo Jesús. Ahí sí libremente podemos decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Ahora, el sometimiento a Dios no lo puedes separar de la posición nueva y eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y yo quiero llamar tu atención en esto, en esta hora. Porque recordemos lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y aquí viene algo que hemos escuchado muchas veces en nuestro ministerio. Porque separados de mí, Cristo está hablando aquí, nada podéis hacer. Y nada es cero. No se puede hacer absolutamente nada si estamos separados de Cristo. Es decir, que el verdadero sometimiento a Dios no puede ser independiente a nuestra gloriosa unión con Cristo. O sea, si tú eres creyente, tú estás en Cristo. ¿Y eso qué significa? Que ahora tú y Cristo son un solo espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si tú intentas someterte a Dios separado de Cristo, el sometimiento quedará en intentos fallidos o en propósitos y promesas no cumplidas. Unas serán de cal y otras de arena, porque la fuente de la perfecta obediencia es Cristo Jesús. De Él brota la gracia para que nosotros podamos habitar bajo el abrigo del Altísimo. Solo de Él. Al nosotros estar unidos a Cristo ahora, nosotros ahora podemos vivir su vida aquí en la tierra y ser acreedores de todas las bendiciones espirituales con las que Dios nos bendijo en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. O sea, al nosotros estar en Cristo, nosotros ahora podemos disfrutar de esas bendiciones espirituales. Esas bendiciones espirituales no se pueden disfrutar fuera de Cristo, porque es en Cristo. Entonces recordemos que por causa de nuestra unión con Cristo, ahora su justicia es nuestra justicia y su obediencia es nuestra obediencia. Por lo que si verdaderamente estamos en Cristo, esto se debe reflejar ¿en qué? En que nuestra conducta manifiesta la obediencia continua de Jesús al Padre. Porque si Jesús cuando estaba aquí en la tierra, Él obedeció al Padre en todas las cosas y nosotros ahora estamos en Cristo Jesús, ¿cierto? Cristo murió, Él resucitó al tercer día, Él ascendió a los cielos, pero Él ahora ha venido a morar en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús obedeció cuando Él estaba aquí en la tierra, ahora por la manifestación de Él en nosotros, esa obediencia también se debe estar manifestando a través de nosotros. Y esa es una marca distintiva de todo cristiano o de todo creyente, la obediencia. Recordemos que nosotros fuimos elegidos para obedecer. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice, Pedro,
apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y aquí viene, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y también en Romanos capítulo 1 versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, Jesús, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, y aquí viene, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que nosotros estamos en Cristo Jesús, hemos sido escogidos por Dios ¿para qué? Para obedecer, por sus frutos los conoceréis. De tal manera, si nosotros estamos en Cristo verdaderamente, esto no es algo nominal, esto no es algo que yo tengo que decir, no, yo estoy en Cristo, no, tenemos que demostrarlo con nuestro comportamiento y con nuestro sometimiento ¿a quién? A Dios. Al tú estar claro que tú estás unido a Cristo en un solo espíritu, cuando tú vas a obedecer, ya no te ves en tus intentos humanos por obedecer a Dios. ¿Cuántas veces humanamente no hemos podido intentar obedecer a Dios? Y eso es algo totalmente infructuoso, ¿no? Ahora cuando tú estás en Cristo, tú ves a Cristo en ti, haciendo lo que es bueno y agradable delante del Padre, como está escrito en Hebreos 13:20. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 13:20? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que es Cristo, mi querido hermano, en nosotros haciendo lo que es bueno y agradable delante del Padre. Esto es cristianismo verdadero. Cristianismo verdadero no es que humanamente yo intente obedecer a Dios, no. Cristianismo verdadero es que yo menguo para que Cristo viva en mí y sea a través de Él que yo guarde una perfecta obediencia y un perfecto sometimiento a mi Padre Celestial. Eso es cristianismo. Lo demás es religión. Entonces, nuestro real sometimiento a Dios es en Cristo Jesús. Esa es la conclusión de esto que estoy diciendo hasta este momento. Por ejemplo, si Dios me dice, ama a tu esposa, como dice Efesios 5:25, o como está en Colosenses 3:19, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si yo no estoy hablándole bien a mi esposa, si yo solamente estoy pendiente de sus errores, de estar maltratándola, tratándola no como un vaso más frágil, ¿tú crees que yo puedo decir que yo estoy sometido a Dios? No, mi hermano, el que está sometido a Dios es el que está sometido a su palabra, o sea, el que está sometido a lo que está escrito en la Biblia. ¿Tú crees que si nosotros como esposos no hacemos las instrucciones que el Espíritu Santo le dio a Pablo para la iglesia, nosotros podemos decir verdaderamente que estamos siendo creyentes sometidos a Dios? No, en ese caso seríamos creyentes nominales, de nombre, pero no de verdad. Ahora, yo quiero llamar tu atención en este momento, y es que estas instrucciones de someternos a Dios son una consecuencia de lo que el Espíritu Santo viene diciendo a través de Santiago en el verso anterior. O sea, cuando él dice en el verso 7, someteos pues a Dios, él antes, en el verso 6, el Señor dice, el Espíritu Santo a través de Santiago dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Repito, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué significa la palabra soberbia? Significa una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegios frente a los demás. Acuérdate que te he estado hablando que en el sometimiento nosotros reconocemos la superioridad del líder,
Y en este caso estamos hablando del sometimiento a Dios. O sea, estamos reconociendo la superioridad de Dios y que nosotros estamos bajo su orden. Pero una persona soberbia es alguien que cree tener una posición de superioridad. Una persona que quizás piensa que está a la par de Dios o por encima de Dios. Y una persona puede decir, no, pero yo cómo voy a estar a la par de Dios o por encima de Dios. Tú puede que no lo digas, pero muchas veces quizás con tus propios actos puedes estar demostrando una actitud soberbia. Por ejemplo, una persona soberbia es alguien que Dios le dice algo y dice, no es así, es como yo digo. O sea, cuando alguien desobedece a Dios, lo puede estar haciendo sutilmente, lo puede estar haciendo por las orillitas sin que nadie se dé cuenta, o también lo puede estar haciendo en otro extremo, de manera pública. Pero en cualquiera de las dos formas, lo que realmente está pasando en las regiones celestes es que hay aquí en la tierra alguien diciéndole a Dios, no es como tú dices, es como yo digo, porque yo soy superior a ti. Eso es lo que está transmitiendo la actitud de la persona. Vuelvo y lo repito, puede que lo esté haciendo muy sutilmente, sin molestia, sin estar caracterizado, pero si no está haciendo la palabra de Dios, ¿qué está diciendo? No es como tú dices, es como yo digo. O sea que, ¿quién está dando las órdenes ahí? Él. Sabemos que Dios siempre da las órdenes, pero ahí él está creyendo que él puede dar las órdenes y que su palabra es lo último. Eso es una persona soberbia. Así que alguien soberbio es alguien que no es humilde, es alguien que no se coloca bajo el dominio y la orden del Señor. Ahora, al soberbio Dios lo resiste, pero ¿qué pasa con el humilde? Le da gracia. Por eso, en este versículo, y lo voy a volver a leer para que podamos ver la relación que hay. Dice Santiago 4, 6 y 7. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces en el verso 7 dice, someteos pues, ese pues significa que ese versículo 7 tiene una relación directa con lo que se viene diciendo antes. Es decir, tomando en cuenta lo anterior, sométanse a Dios para que Él les pueda dar la gracia de resistir al diablo. Porque solo Dios da la gracia a quien, al humilde. ¿Y quién es el humilde? Aquel que tiene claro quién es Dios, que reconoce su jerarquía. Alguien que tiene claro que nuestra posición respecto a Dios es una posición de sometimiento. Mi hermano, porque para resistir al diablo, esto no es una emoción, esto no es de 1 o 2 días, esto no es te reprendo, te ato. Mi hermano, esto no es de estar pronunciando palabras, esto no es de una emoción alguna. Recordemos los hijos del tal Ezeba, que por una emoción quizás fueron a reprender al diablo, ¿cierto? Y el diablo de ninguna manera huyó ni de ninguna manera se fue. ¿Por qué? Porque es que para resistir al diablo tú tienes que tener la gracia de Dios en ti, tiene que haber un previo sometimiento a Dios, tiene que haber un previo o una previa humillación a Dios para poder recibir la gracia de Él en Cristo Jesús y ahora sí poder resistir al diablo y expulsarlo y echarlo fuera donde quiera que esté y decirle no a sus pensamientos o a sus dardos de fuego. Cristo vino lleno de ¿qué? Vino lleno de gracia y de verdad. Así que cuando nosotros nos sometemos a Dios en Cristo Jesús, entonces la gracia de Dios está en nosotros porque Cristo está lleno de gracia y de verdad. Y entonces Dios nos concede la fuerza necesaria para poder resistir al diablo. Y aquí pasamos a nuestro segundo punto, que es resistir al diablo. ¿Qué significa la palabra resistir? Recibir una cosa o algo que ejerce fuerza o presión sobre ella, sin moverse ni sufrir daño o alteración. Es oponerse a la acción de una fuerza. O sea, cuando tú estás resistiendo algo y que tú estás aguantando un peso fuerte y no te mueves, ni sufres daño ni alteración alguno. Yo tomé también otro significado que dice oponerse a la acción o violencia de otra persona o situación. Eso es resistir.
En pocas palabras, resistir es aguantar sin moverse, sin sufrir daño alguno cuando hay una fuerza que nos está ejerciendo presión. ¿Y tú sabes de qué fuerza estoy hablando? Mi hermano que me está siguiendo en esta hora, no te duermas, no te duermas. Si sientes que estás durmiendo ahí donde estás, ya sabes quién es el que está produciendo ese sueño en ti. Levántate, camina, pero sigue atento a este mensaje. ¿Tú sabes de qué fuerza estoy hablando? Estoy hablando del enemigo de Dios, que osó revelarse a Dios en el cielo, el que hizo que el pecado entrara al mundo a través del primer hombre creado, el que dice la Biblia que es mentiroso y padre de mentira, el gran engañador que engaña al mundo entero, el Dios con D minúscula de este siglo, el que tiene bajo su potestad o bajo su poder al mundo entero, al mundo pecador, el que anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo quiero en esta hora que tú consideres estas cosas, que es como Dios habla de Satanás en la Biblia, en la palabra. Pero esto yo te lo digo no para que tengas miedo o para que te asustes o para magnificar al enemigo. No, mi hermano, Dios me libre de eso. Esto te lo digo para que conozcamos de mejor manera a nuestro enemigo y sepamos contra quién estamos batallando. La fuerza que Satanás trae con sus engaños o con padecimientos, sus acechanzas, con sus dardos de fuego, mi hermano, solamente en Cristo es que nosotros la podemos vencer. Solamente en Cristo, porque esto es algo fuerte. Por eso la palabra dice resistir, porque cuando está hablando de resistir, se está refiriendo que hay una fuerza que nos está ejerciendo presión. Por ejemplo, tú colocas la mano en la pared, pero tú no puedes decir que estás resistiendo a la pared con tu mano. ¿Por qué? Porque es que la pared no está ejerciendo fuerza en ti. Pero, por ejemplo, si te colocan una caja de 30 kilos, 40 kilos y tú la estás aguantando porque la estás transportando y la tienes que llevar de X lugar a Y lugar, tú estás resistiendo ahí, tú estás caminando y estás resistiendo sin que ella se te caiga. Ella te está ejerciendo un peso por la fuerza de gravedad, pero tú estás resistiendo ahí para que ella no se te vaya al piso y se estropee lo que tiene la caja. Esa fuerza que el enemigo trae a nuestras vidas, solamente Cristo es el que la puede vencer. Entonces nosotros como creyentes, estando en Cristo Jesús, es que nosotros ahora podemos tener la capacidad de poder vencerlo. Y allí la importancia de estar sometidos a Dios y no de cualquier manera, como lo decía al principio, no separado de Cristo, sino hacerlo en Cristo Jesús, porque es Él donde somos más que vencedores, en Él, no es en nosotros, no es en nuestra fuerza, no es en el grito, no es en nuestra valentía humana. Recuerden allá, Goliat llegó con su valentía humana por sus 3 metros de altura, por sus grandes armas. ¿Y de qué le sirvió esa valentía? No le sirvió de nada. La valentía de Dios en David fue muchísima más grande y más relevante en ese momento, que David, siendo más pequeño que él, con la fuerza del espíritu que había en él, lo logró vencer. Mi hermano, porque es que solamente en Cristo Jesús es que somos más que vencedores. Esto no se trata de la fuerza de Satanás, porque ya he mostrado que es fuerte y ya he mostrado, bueno, la Biblia le llama el hombre fuerte, pero es que el que está en nosotros es más fuerte, que es Cristo Jesús, que en la cruz del Calvario lo derrotó y lo despojó de todas sus pertenencias. Bendito sea el nombre de Jesús, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi hermano, tu persona favorita, tu modelo a seguir, no puede ser nadie diferente en esta vida si no es Jesucristo. Mira, si tu modelo a seguir es otra persona, tú tienes que revisar qué está pasando en tu vida, porque hay algo que no está andando bien. Cristo, Jesús, mi hermano, que iba a decir nuestro héroe, pero yo no sé si decir esa palabra porque eso es como algo como terrenal. Él es nuestro Dios, Él es nuestro todo, Él es el todo y en todos. Por eso la palabra dice, nuestras vidas están escondidas
no de cualquier manera, están escondidas con Cristo en Dios. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Así que necesitamos someternos a Dios en Cristo Jesús para poder ser acreedores de la gracia necesaria para soportar y resistir los embates del enemigo. Firmes en la fe, firmes. Para cuando venga con sus dardos de fuego, puedas levantar eficazmente el escudo de la fe y puedas apagar todo lo que él traiga a tu vida. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. ¿Cómo? O de cualquier manera, en la fe, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que el Señor aquí nos está diciendo cómo es que tenemos que resistir firmes, levantando el escudo de la fe. Y solamente un creyente que está sometido a Dios es el que podrá tener la fuerza necesaria en su hombre interior para poder levantar el escudo de la fe. Porque, ¿qué es levantar el escudo de la fe? Tener la palabra viva en nuestros corazones, que la palabra de Cristo esté abundando, esté avivada en nuestra mente. Es tener la palabra de Cristo morando abundantemente en nuestro corazón. Porque un creyente sometido es el que tiene el Espíritu Santo avivado y no contristado. Recordemos lo que dice la palabra en Efesios 4:29 al 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mi hermano, si el Señor dice en su palabra que no contristemos al Espíritu Santo, lógico, es porque lo podemos contristar. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo está contristado? Un creyente con el Espíritu Santo contristado no recuerda, y si recuerda, no tiene la fuerza necesaria para usar la palabra de Dios como escudo, de ninguna manera. No tiene fe para defenderse de los dardos de fuego que envía Satanás. Es una persona que fácilmente crea las mentiras y los engaños de Satanás, y que en medio de un padecimiento, en lugar de recordar lo que dice la palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas obran a bien para que Cristo Jesús se ha formado en nuestros corazones en medio de ese padecimiento, no recuerda eso, sino que se echa en un hueco a morirse de la pena. Recordemos que el gozo del Señor es nuestra fuerza, y el gozo es contrario a lo contrito o a estar triste. Es decir, que si no hay gozo del Espíritu Santo en nosotros, no habrá la suficiente fuerza de Dios para levantar el escudo de la fe y así poder apagar todo dardo de fuego del maligno. Cuando la persona está sometida a Dios, el Espíritu Santo está avivado en nosotros. Y al estar avivado en nosotros, tenemos la fuerza y el gozo de Dios en nosotros para, con firmeza, poder levantar el escudo de la fe cuando vengan los dardos de fuego del enemigo. Un creyente que está avivado dice, ¿por qué yo voy a estar triste? Si el Señor dice estar en sumo gozo cuando estéis en diferentes pruebas y tribulaciones. Si el Señor me ha dicho que en el mundo tendré aflicciones, pero que confíe, el Señor me ha dicho eso, porque Cristo ha vencido el mundo. O por ejemplo, ¿por qué? Porque yo voy a mirar a otra mujer con codicia. Si el Señor me dice que solo con mirar a una mujer para codiciarla, y si yo la deseo en mi mente, ya he cometido adulterio con ella en mi corazón. Mi hermano, Satanás viene con una fuerza, ya lo dije ahorita, por eso dice resistir. Satanás viene con una fuerza a tentarte y se encuentra que en nuestra naturaleza humana, que es la vieja, no la nueva, hay concupiscencias. O sea, en esa naturaleza vieja, en esa naturaleza humana, están todas las capacidades para nosotros poder hacer y deshacer, como lo hacíamos antes de estar en Cristo Jesús. Ahí
están todos los ingredientes que Satanás necesita para producir muerte a través del pecado en nuestras vidas. Eso es como si a la gasolina le echan fuego. Se enciende porque se enciende. Así que si tú no estás firme, si tú no estás avivado en el Espíritu de Dios, con la palabra morando en tu corazón, si tú estás flojo en oración, cuando venga la tentación, ese fuego se enciende porque se enciende. Porque Satanás encuentra la receta perfecta en ti para hacer combustión. ¿Cuál es la tarea? Que nuestra vida esté llena del Espíritu Santo, para que cuando Satanás lance su fuego, no encuentre combustible en nosotros, sino que se apague inmediatamente y no caigamos en pecado, que es su propósito, que deshonremos a Dios. Ese es el propósito del enemigo, que le hagamos afrenta al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice continuamente, hagan morir todo lo terrenal que hay en vosotros, despójense del viejo hombre, vístanse del nuevo, vístanse de Cristo, para que cuando Satanás venga no encuentre combustible en ustedes para encender una hoguera que hasta puede quemar una ciudad completa, sino que estemos completamente avivados en el Espíritu de Dios para echarle agua completamente a ese fuego y se consuma sin que produzca un gran incendio en nosotros. ¿Y qué es el gran incendio? Cuando el dardo llega a nuestra mente y nosotros hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Claro, y viene el dardo, crea un incendio en nosotros y terminamos haciendo lo que Él dice. No, mi hermano, no podemos permitir eso. Hacer morir todo lo terrenal que está en nosotros para estar completamente preparados y no darle pie a que el enemigo, cuando lance una tentación, nosotros ceder ante esa tentación. Hay que estar preparados, mi hermano, para la tentación. Hay que estar preparado y esto no es de la noche a la mañana. Si hay un creyente que no está preparado, como lo decía ahorita, que no está leyendo la palabra, que está flojo en oración, mi hermano, cualquier cosa te va a hacer caer. Así que el Señor puede estar advirtiendo a tu vida en esta hora y puede estar llamando tu atención para que no caigas en pecado. Entonces, entrando al tercer punto, después de haber hablado del sometimiento a Dios y de resistir a Satanás, entonces nos queda Satanás huye de nosotros. Esta es la consecuencia. Si los dos primeros se hicieron como el Señor dice, tiene que pasar lo tercero. Eso no hay lugar a duda que no pueda pasar. ¿Qué significa la palabra huir? Marcharse del lugar en que está, alejarse deprisa, por miedo o por otro motivo, de personas, animales o cosas, para evitar un daño, disgusto o molestia. Yo me sorprendí cuando leí esta definición porque huir no es irse solamente, sino es alejarse rápido, de repente, de manera precipitada. Así se va Satanás de nuestras vidas cuando hacemos lo que Dios dice. Cuando nos sometemos a Dios en lo que Él dice y no nos cansamos de pelear la buena batalla de la fe, Él tiene que irse o tiene que huir. ¿Cómo? Rápidamente, de manera precipitada. Cuando resistimos de manera inamovible, haciendo uso de la armadura que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en Efesios 6:13, que ya lo hemos leído en anteriores servicios, pero ahora lo voy a volver a leer, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tú tienes que resistir firme en la fe a Satanás cuando está atacando tu mente o resistirlo cuando hay un padecimiento en tu vida, con la esperanza de que es por un poco de tiempo, porque el Señor ha prometido que habiendo acabado todo, estaremos firmes. El padecimiento no es para siempre. ¿Qué dice la palabra en Primera de Pedro 5:9? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, padecimientos que el enemigo trae a nuestras vidas. Entonces, cuando él está atacando nuestra mente o cuando está trayendo algún padecimiento, tenemos que estar con la esperanza de que es por un poco de tiempo, porque el Señor lo ha prometido. Él dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Y por eso Pedro escribió en el verso 11 de Primera de Pedro 5,
capítulo 5, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La actitud de un verdadero creyente a manera de conclusión en este mensaje, la actitud de un verdadero creyente es la de un buen soldado, siempre preparado para la batalla. Así que la labor de todo creyente, ¿cuál es? Humillarse bajo la poderosa mano de Dios, sometiéndonos a lo que dice su palabra, para recibir de Él la gracia necesaria, la fuerza necesaria para resistir al diablo, levantando el escudo de la fe, para así ser acreedores de su promesa, que habiendo acabado todo, Satanás huya de nosotros y estemos firmes. Y un consejo final: permite que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. Permite, mi hermano. ¿Y por qué digo permite? Porque esto se trata de que tú te sientes a meditar en la palabra, que le saques tiempo a considerar a lo que está escrito, a leer detenidamente, meditando lo que Dios te está diciendo. Así que permite que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. Considérala con detenimiento y en oración, que es muy importante para poder vencer en esta batalla. Pídele a Dios que esa palabra esté avivada en ti siempre, que puedas someterte a ella en Cristo Jesús. Pídele: Señor, ayúdame a someterme a ti. Dile al Señor que haga lo que es bueno. Dile: Señor, haz lo que es bueno y agradable en mi vida, en Cristo Jesús, porque yo te quiero agradar. Yo quiero estar sometido a ti. Yo quiero resistir al diablo. Yo quiero tener la fuerza y la gracia necesaria para poder resistir las fuerzas del enemigo. Pídele eso a Dios en oración, mi hermano, porque solamente a través de esta forma o a través de esta manera, y esto es lo que el Señor nos está insistiendo en este último tiempo, y por eso yo quise traer este mensaje en esta noche, porque solo de esta manera es que vamos a tener la gracia para resistir firme en la fe al enemigo. Y para todos los amigos que están reunidos con nosotros en este momento, yo te quiero decir que ahora mismo, si tú estás sin Cristo, estás totalmente desprovisto de todas las herramientas que Dios nos da para luchar contra Satanás. Quiero decirte con mucha sinceridad que ahora mismo, aunque tú no lo sepas o pienses que no es así, tú estás siguiendo la voluntad de tus propios deseos y la voluntad que dicta tu pecado, conforme a lo que Satanás quiere hacer contigo. Esa es la triste condición de la humanidad que está sin Cristo. Ese es el peor estado en que un ser humano puede encontrarse, porque ese es el camino al infierno. Así que, teniendo en cuenta lo que hemos hablado en esta noche, teniendo en cuenta esta administración, yo te aconsejo que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón a Dios y cree en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que entonces puedas empezar a batallar como buen soldado de Jesucristo y vayas camino a la vida eterna y te puedas unir a nosotros y seas parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, mis pastores, amigos, todos los que están conectados, los que fielmente, los que han perseverado hasta el final de esta transmisión, este ha sido el consejo que el Señor tenía para nosotros en esta hora de la noche. Quiero que oremos, quiero que demos gracias al Señor porque Él ha sido bueno en permitirnos recibir su palabra en esta hora que yo sé y creo, conforme a la voluntad del Señor, ha sido de provecho para nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, en esta hora yo te quiero dar a ti toda gloria, toda honra, el honor y el reconocimiento, porque eres tú el que te has expresado a través de mi boca. Eso yo lo creo. Por eso creo que tu iglesia ha sido edificada en esta hora. Por la fe, así lo recibo, Señor. Padre, solo tú puedes darle crecimiento a esta palabra.
Solo tú puedes permitir que por obra nosotros la coloquemos. Padre, yo te pido, Señor, que todo el ministerio de la reconciliación y también todos los hermanos en Cristo Jesús que se han conectado con nosotros en esta noche, Padre, podamos tener unas vidas humilladas bajo tu poderosa mano, unas vidas sometidas, unas vidas donde nos coloquemos bajo tu orden, bajo tu poder, donde de manera celosa, de manera diligente, todos los días estemos verificando si estamos ahí bajo tu poder, si no nos hemos desviado a izquierda o a derecha. Padre, yo quiero someterme verdaderamente a ti en Cristo Jesús. Oh Padre, que sea Cristo en nuestras vidas a través de esa gloriosa unión que nosotros tenemos con Él. Que seas tú produciendo en nosotros todo lo que es bueno y agradable delante de ti. Sabemos que de nuestra humanidad nunca podrá brotar un verdadero sometimiento. Esto tiene que ser guiado por tu Espíritu Santo en nosotros. Padre, que hay un verdadero sometimiento, un sincero sometimiento en el ministerio de la reconciliación. Primeramente a ti y como consecuencia, Padre, un sometimiento a nuestras autoridades, a nuestros pastores. Gracias, Padre mío, porque tú también a ellos los has usado y los has puesto como nuestros líderes, como nuestros pastores, y les has dado una autoridad para nuestra edificación como iglesia. Nosotros, Padre, te pedimos en esta hora que podamos vivir bajo ese abrigo tuyo, para que entonces podamos decir verdaderamente que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Y así podamos tener la gracia de resistir a Satanás firme en la fe. Y cuando venga con sus dardos de fuego, como estamos en santidad, en obediencia y sometidos a ti, no encuentre en nosotros el combustible necesario para crear un incendio a través de sus dardos de fuego, Señor. Y también para cuando hayan padecimientos en cualquiera de mis hermanos, Dios mío, diferentes acechanzas, Dios mío, todos los podamos resistir y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Oh Padre, glorifícate, Señor, en todos los que se han conectado en esta hora, Padre. Y también te pedimos por todos los amigos, Señor. Concédeles el entendimiento, concédeles el nacer de nuevo, concédeles el gustar de los bienes del siglo venidero, Señor. Y concédeles un sincero y un genuino arrepentimiento. Que tu misericordia sea sobre todas esas vidas en esta hora, Señor. Y como confirmación a tu palabra, sé tú extendiendo tu mano de poder, sanando al que está enfermo, sanando al que está dolorido, sanando al que en esta hora está padeciendo de algún tipo de aflicción en su cuerpo. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. En tu nombre enviamos una palabra de sanidad conforme a tu voluntad, con fe, creyendo que en esta hora tú puedes traer, Señor, en tu gracia, el alivio que todos nosotros necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bueno, mis hermanos, es orar, dar gracias al Señor. Él nos ha enseñado a que seamos agradecidos en todas las cosas. ¿Qué me resta? Desearles a todos que tengan una feliz y bendecida noche en Cristo Jesús. Que esta palabra la podamos colocar por obra y Señor nos conceda la gracia de someternos siempre a Él. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a prepararnos para recibir la bendición final. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea
con todos ustedes, mis amados hermanos, en Cristo Jesús. Y podemos saludarnos los unos a los otros en el vínculo perfecto del amor. Que tengan una feliz y bendecida noche en Cristo Jesús. Hasta pronto. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.